Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con la licenciada Patricia Gil, quien es gerente de facturación de la Dirección General de Impuestos Internos y que está bajo ella la responsabilidad de la implementación del sistema de facturación electrónica. Patricia, te preguntábamos, ¿cómo puede un contribuyente accesar al sistema de facturación electrónica? ¿Necesita obligatoriamente de un experto en tema de facturación electrónica? Bueno, la ley estableció tres vías. Ya dijimos una, que es el facturado gratuito, y estableció otras dos vías que son en base a la certificación. Básicamente, el contribuyente tiene que agotar un proceso de certificación ante la administración tributaria. Este proceso lo puede hacer ya sea con un desarrollo propio o con el acompañamiento de un proveedor autorizado. En el caso del desarrollo propio, estamos hablando de que si el contribuyente tiene, digamos que un sistema de facturación robusto y a la vez un equipo tecnológico con todas las capacidades técnicas y humanas, ¿verdad? Que pueda hacer un desarrollo propio. Por ejemplo, aquí tenemos los bancos, que quizás la tecnología es bastante robusta, pues usualmente hacen un desarrollo propio. En el caso del resto de contribuyentes que no quieran agotar esa parte de hacer un desarrollo propio y quieran certificarse, pues lo pueden hacer con el acompañamiento de un proveedor autorizado. Los proveedores autorizados son también contribuyentes que son emisores electrónicos y por aquella actividad económica que desempeñan, que están enfocadas en software, tecnología y demás, pues ellos pueden acompañarlos a ustedes o a los contribuyentes que quieran certificarse a ser emisores electrónicos también. Esto, digamos que ya es un acercamiento que el contribuyente debe hacer con el proveedor. Estos proveedores están colgados en el portal. ¿Quiénes son? En estos Más o momentos, menos, ¿qué cantidad de empresas están dando ese servicio de proveedores? 128 proveedores en estos momentos. Muchos hay ya. Sí, hay 128 proveedores certificados. Lo mejor es que el contribuyente pueda dirigirse al listado, asegurarse que es un proveedor autorizado de la En DGI. caso de que no pueda implementarlo de manera, diríamos, propia en su sistema, pues entonces se auxilian de esos proveedores, que Correcto. muchos de ellos pueden, tengo entendido, ayudarte a la implementación de la facturación electrónica sin necesidad de tú cambiar tu software de Sí, facturación. sí, muchos de ellos están en la capacidad de acompañarte a integrar a tu sistema, dependiendo del sistema que tengas, si tienes SAP, si tienes ODO. Independientemente de, muchos de ellos están en la capacidad de acompañarte a integrar tu sistema de facturación actual y te conectas con la administración tributaria y puedes facturar de manera electrónica. Lo que veo, Patricia, es que siempre que tú utilizas un proveedor de facturación, siempre tendrás que utilizarlo para cada vez que emita, porque creo que el proveedor que le emite, le envía o lo remite la factura a ustedes. Sí, depende un poco de la contratación que se haga con el proveedor y el acuerdo que se realice con el proveedor. Sí. Ya ahí esto depende más de un acuerdo comercial que se realiza con el proveedor, pero muchos de ellos sí también ofrecen el servicio, digamos que de los sistemas de facturación, de contables y demás, y también la integración con la facturación electrónica y la emisión de las facturas. Ya la emisión, digamos que cada emisión pues va a depender de la contratación del proveedor y el costo que este proveedor pues le pueda dar al contribuyente. Pero cada factura que se emita, ¿verdad? Ya cuando el proveedor pues le haga el desarrollo, tiene que recibirse por la DGI y la DGI le va a ofrecer una respuesta de cada factura. Esto básicamente me toma un tiempo explicarlo, pero es en milésimas de segundos esa respuesta. ¿Hay alguna, diríamos, dificultad o limitación en utilizar los diferentes sistemas electrónicos, desarrollo propio o a través de un proveedor? ¿O inmediatamente se instala, independientemente de estos tres sistemas, la factura fluye sin dificultad? Debe hacerlo sin dificultad, sí. No tiene en cuanto al desarrollo propio y los proveedores, la ventaja quizás está más cuando hablamos de la certificación. Cuando hablamos de una certificación acompañada de un proveedor autorizado, los proveedores lo hacen en menor tiempo, porque tienen conocimiento, porque saben el proceso y porque pueden conectarte mucho más rápido con la DGI. En el caso de un desarrollo propio, pues usualmente sí, tenemos que aprender, tenemos que hacer más pruebas, entonces sí nos tomaría un poquito más de tiempo, quizás inversión económica, entonces eso es algo que el contribuyente siempre debe ponderar antes de tomar la decisión de si hacerlo con un desarrollo propio o hacerlo con un proveedor autorizado. ¿Qué limitaciones, Patricia, tiene un contribuyente al momento de implementar
facturación electrónica en cuanto a la generación de documentos? O sea, es el mismo proceso de manera que tenemos ahora, que en el software tu factura, luego puedes hacer una nota de débito, una nota de crédito, la puedes anular. ¿El sistema funciona igual o hay algún tipo de limitación? Sí, bueno, en el caso de las facturas electrónicas, una vez emitidas, no pueden ser modificadas, no pueden ser anuladas y modificada la factura. Pero sí, digamos que si hay una corrección, ya sea de forma o de fondo, puede hacerlo con una nota de crédito. Igualmente, en el caso de las anulaciones, pues ya no existen. En el caso también del RUI, que es básicamente el comprobante consolidado, tampoco existe en el modelo electrónico. Es el único comprobante que no Ese existe. es el que utilizan las estaciones de gasolina, Una de que es ellas. Una de las actividades que lo utilizas, correctamente. que como régimen unificado de ingreso, algo así es. El RUI, Registro Único de Ingreso. Perfecto, perfecto. O sea que una vez el contribuyente implementa facturación electrónica, no puede, una vez DGI te aprueba una factura electrónica, no la puede anular. No la puede anular, perdón, pero sí puede modificar con una nota de crédito. O débito si es para aumentar. Exacto, nota de crédito. Perfecto, perfecto. Entonces, en cuanto a si es desarrollo propio, si es facturador gratuito, ya vimos que en el facturador gratuito el contribuyente tiene que tener, diríamos, un techo en cuanto al número de factura, pero luego, tanto con el desarrollo propio como la utilización del proveedor independiente, no hay límite para No. implementar facturación A electrónica. nivel de cantidad de emisión de facturas, no. Ya esto va a depender, digamos, de tu modelo de negocio y, bueno, y que tu actividad económica. Eso no depende no hay ninguna limitante. En el caso del facturado gratuito, aunque la limitante es de 150 facturas, yo siempre le digo a los contribuyentes que no es tanto por la cantidad de facturas, sino por lo que te ofrece el facturado gratuito. Es básicamente un sistema de facturación simple. Y la facturación electrónica, pues, dependiendo de tu modelo de negocio y la naturaleza de tu negocio, pues te puede ofrecer muchos beneficios si lo haces con una certificación. Entonces, esto es algo que el contribuyente debe sentarse a evaluar, porque no es solamente, como decía al principio, cumplir con la emisión de comprobantes electrónicos, es que el contribuyente pueda tener toda la película a nivel de contabilidad, a nivel financiero, a nivel bancario y pueda facilitarse la vida también en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esto es algo que va a depender más de la actividad económica a la que el contribuyente, en la que el contribuyente se desempeñe, que el simple cumplimiento de la facturación electrónica, que naturalmente es una ley, pero lo que queremos es que el contribuyente también pueda cumplir mejor sus obligaciones tributarias de manera más fácil. Patricia, tú sabes que yo estuve leyendo que una de las razones que, por ejemplo, en España se implementó la facturación electrónica fue precisamente para regular los proveedores del Estado y las instituciones públicas. ¿Cómo va, diríamos, el proceso de implementación a manera general con las instituciones públicas de República Dominicana? Ya las empresas del Estado se están acogiendo a la implementación del proceso de facturación electrónica. Sí, bueno, lo que sucede es que la mayoría de las empresas estatales están obligadas hasta el 15 de mayo de 2026. Ah, el fecha límite es también Exacto. con los... Ok, Es perfecto. con el resto. Entonces, sí tenemos algunas que ya han implementado, pero realmente su obligatoriedad formal es el 15 de mayo del 2026. Pero sí, realizamos un congreso en diciembre del 2025 con las entidades estatales, justamente para explicar los beneficios de la facturación electrónica en cuanto a transparencia, facilidad, que pueden aportar mucho a la gestión pública. Y muchas de ellas pues recibieron de manera muy gratificante todos los beneficios de la facturación electrónica, y también tuvimos en ese congreso pues el aporte de algunas entidades estatales que ya son emisores electrónicos, como es la Procuraduría. Entonces, un testimonio que nos dio esta entidad es que justamente la facturación electrónica le ayudó a la gestión pública y la transparencia en la gestión. Otro, digamos que aporte es la facilidad con la que el contribuyente, y en este caso pues las entidades estatales, pueden hacer pago de las facturas.
mucho más rápido, una gestión mucho más eficiente. Igualmente esperamos que las demás entidades estatales pues también se puedan acoger lo más rápido posible. Perfecto. En sentido general, Patricia, ¿cómo tú ves, diríamos, el proceso de implementación al día de hoy? ¿Se han cumplido las expectativas? En principio habían algunas quejas de comprobantes que aparecían anulados, que no se habían anulado y viceversa. ¿Cómo tú ves que ha fluido el proceso al día de hoy? Bueno, la realidad es que la facturación electrónica y la implementación es un desafío. Fue un desafío para otros países en Latinoamérica y también es un desafío para la República Dominicana. Pero la administración está realizando todos los esfuerzos para que esta implementación pues sea lo más fluida, lo más rápida posible. Ya la ley estableció las reglas del juego a nivel de los plazos y la obligatoriedad. Los plazos se han cumplido satisfactoriamente. Estamos hablando de que los grandes nacionales prácticamente todos son emisores electrónicos. Nos queda un grupito importante de grandes locales y medianos que lamentablemente Se han quedado rezagados. se han quedado rezagados, pero Dice un amigo, como buenos dominicanos. como buenos dominicanos, pero lamentablemente también tendrán el proceso sancionatorio, o sea que... Entonces, ¿qué le podemos recomendar, Patricia, a esos grandes locales que al día de hoy todavía no han implementado el sistema de facturación electrónica de cara a evitar el tema de la multa? Bueno, lo primero es que se acerquen a la administración, envíen este formulario de solicitud de ser emisor electrónico, adquieran su certificado digital lo antes posible, inicien el proceso, decidan con quién lo van a hacer. Y no esperen la multa. Y no esperen la multa, Y en porque este lo caso, único que la detiene es que el contribuyente sea emisor electrónico. ¿Cuál sería, Patricia, el monto mínimo de una multa para esos grandes locales que aún no se han, diríamos, implementado el sistema de facturación? Bueno, estamos hablando de salarios mínimos, pero más que la multa económica es, digamos, la dificultad de emitir comprobantes en el futuro. Estamos hablando de que los contribuyentes que no sean emisores electrónicos, pues no podrán hacer uso de comprobantes en papel. Entonces, más que la multa económica, yo soy más de servicio, yo soy el área de servicio, quiero llamarlos a acogerse y no tanto a la sanción. No aplicarle la sanción. La sanción, sí. pero lamentablemente pues la ley también establece las sanciones. Lo que le decimos al contribuyente, empiecen, porque a veces el contribuyente entiende que es un proceso mucho más complejo, pero si inician, nosotros pues vemos que están haciendo algo y quizás pues Le den como un chance. le demos un chancecito, pero tienen que iniciar. Mira, Patricia, entonces nos gustaría saber, para que nuestros amigos televidentes, diríamos, lo tengan pendiente, ya esos grandes locales que se le cumplió la fecha en noviembre, ¿verdad?, del 2025, ¿hasta qué tiempo tienen ellos para iniciar el proceso de facturación y evitar que la DGI le ponga la multa? Pero queremos que veamos esto en el último bloque. Volvemos ahora.